para que no se nos haga muy tarde. A ver, primero, ¿cómo les fue? ¿Complicado, no? Claro, ¿por qué se llamará un préstamo enredado, no? ¿Por qué se llamará así? Porque ha tenido complicaciones, pero complicaciones ¿desde qué punto de vista? En el entendimiento, en las negociaciones, ¿no? No era una... Todos los procesos, ¿Ya? Es decir, no era una sola situación, ¿no?, en la que había un acreedor, un deudor, ¿no?, y básicamente había que satisfacerlo. No se trata ahora de una sola obligación, ¿no?, ¿verdad?, sino que está enredado justamente con esto de las agresiones que decíamos ustedes, y quizás con más de un ámbito del derecho, ¿no?, como le va diciendo Magali. Ahora, y yo creo que, y una pregunta más, se hablaba del caso, ¿no ves?, como datos, etcétera, se hablaba del caso, y luego se puso una información adicional sobre la caracterización de las personas involucradas. ¿Por qué o para qué? ¿Sí? ¿Me dejo entender? En la parte final había una información, se llaman factores internos, por ejemplo. ¿Cuáles serán esos factores internos que son importantes de conocer? los referentes con la personalidad. Los referentes con la personalidad, por ejemplo. Gina era muy habladora. Gina era muy habladora, provinciana, ¿no? Y la otra señora, Yolanda. Decente, trabajadora. Exacto, ya, efectivamente. Adelante, Remedios. También ahí se pregunta, digamos, la diferencia económico-social en la que me parece muy bien, diferencia económico-social, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Como conocimiento de un factor muy interno. A ver, se supone que los conflictos, ¿sí?, tienen varias dimensiones, no son necesariamente malos desde el punto de vista de la cultura de la paz, ¿no ves? ¿Por qué propendemos a añadir estos ámbitos de conciliación? Justamente porque estamos fomentando como una base que tenemos incluso desde la Constitución, propender a la cultura de la paz. Solo que estos conflictos tienen muchas dimensiones y tienen también lo que se denominan estos factores internos y externos. Todo lo que es interno tiene que ver, me parece bien lo que ha utilizado Monique, con la personalidad y propiamente con rasgos específicos de los sujetos que están dentro del conflicto, ¿no? La cultura, la procedencia, la edad, estas condiciones económico-sociales, efectivamente, para poder, el conciliador, para poder tratar con estas personas, sí, dependiendo de esas diferencias. Yo le decía ayer a un grupo, cuando se concilia, no se concilia con robots, ni con personas que están exactamente iguales, primero, en el mismo nivel de educación, cultural, procedencia, edad, nivel socioeconómico, etcétera. ¿Para qué es importante de ver esto? Justamente para poder facilitar, que eso es lo que vamos a ver ahora, facilitar una comunicación por parte del conciliador que sea entendible por ambas partes, ¿no? Y que no sea muy, hacia una persona, o muy legalista incluso, ¿no? Tendemos a ser muy legalistas y utilizar términos, porque así nos hemos formado, muy legales, sin que por ahí alguna de las partes lo entienda. Y si lo vamos a utilizar hay que explicarlo, ¿no ven? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de Gina, era una muchacha que sí había terminado el bachillerato e incluso estaba en la universidad, ¿no? Entonces eso ya también te da otro factor. Y hay factores externos, y un factor externo muy importante es, por ejemplo, me voy a referir a la negociación, es, por ejemplo, ¿dónde negocias? ¿En tu sitio o en el mío? ¿No ven? O sea, factor externo, ¿dónde negociamos? Por ejemplo, ¿no? Claro, y en esto es siempre importante, por ejemplo, en la negociación, negociar en tu cancha, ¿no? O sea, negociar en tu lado. ¿Por qué? Porque estás más seguro,
¿no? Puede ser además, ¿no? Perfecto recibidor de huéspedes, demostrando también cordialidad, etcétera, como una forma, ¿no? De poder allanar de mejor manera el terreno, ¿no? Entonces, hay factores internos y externos que influyen. En este caso, a ustedes se les ha dado información sobre factores internos, justamente para ver qué hacer, ¿no? Con eso. Y hace rato Roxana también ha hablado de una palabra para ver qué hacer también con estas necesidades que de pronto van a surgir junto con los intereses de estas personas. Dijimos que no íbamos a entrar para saber si penalmente o civilmente íbamos a hacer mejor las cosas, pero sí nos interesaba hablar de las posiciones y de los intereses. Por ejemplo, ¿qué posición encontraron en Yolanda? ¿Cuál era la posición de Yolanda? Tal cual, su posición o su postura. Recuperar el capital. Lo voy a poner con caña. Recuperar el capital. ¿Ya? Yo les decía a algunos grupos que es bien difícil, ¿no? La línea entre posición e intereses. Por algunos grupos me decían, el interés es recuperar el capital. Y es la misma posición, ¿no? O sea, no siempre van juntas, no quiere decir que nunca. ¿Por qué les digo esto? Porque les decía, a nivel mundial, ¿sí? Una relación jurídica que se basa entre una persona que es acreedora y una deudora, ¿sí? La posición de cada una de estas es el acreedor quiere recibir la satisfacción de su dinero, ¿no? Por un lado, y el deudor tiene, incluso como hemos aprendido en la Universidad de Relación Jurídica, y el deudor tiene la obligación, ¿sí? De pagar esta acreencia, ¿no? O sea, donde sea. Entonces, eso es muy posicional o muy de postura, incluso desde el punto de vista de la relación jurídica entre las partes. Una parte quiere recuperar su capital, ¿no? Como posición, y Gina, ¿qué querrá después de tantas prórrogas que pidió? Como posición. Ampliar el plazo, ya. ¿Qué posición tiene Gina? ¿Por qué no ha pagado hasta ahora? Porque no tiene plata, está evitando pagar, ¿no es cierto? O sea, ahorita la posición de Gina es que no pagar. No pagar, o sea, no ha querido cancelar y tampoco cuenta con eso, ¿no? Entonces su posición es de, lo voy a poner así, impago, ¿no? Y no cuenta, lo que decían ustedes, con los recursos necesarios para poder pagar, ¿no? Que el ejemplo está en pesos colombianos, no cuenta con los recursos necesarios. Ahora, ¿por qué está enredando? Eso, ojo, es desde el punto de vista de la creencia y desde el punto de vista de la denuncia, porque acuérdense que Yolanda es, responder así, acreedora denunciada, ¿no ven? Y Gina es deudora denunciante. ¿Sí? Ahora, y desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la denuncia, ¿cuál será su posición? Adelante. Ya, sí, ¿por parte de quién? Me parece bien. ¿De Gina? Ya, reparación de los daños porque le ocasionó lesiones, ¿no ven? Reparación de los daños físicos, corporales, etc. Y desde el punto de vista de Yolanda, adelante, Marcial. Yolanda es una persona citadina, es prestamista, está bien conocedora de la hermenéutica jurídica, si va al término, y sabe que tiene que buscar una solución integral. Entonces, uno respecto a la situación de recuperar su capital, sus intereses, y otro que asume responsabilidad sobre la agresión que ha hecho y una solución integral respecto a la denuncia penal como la denunciada y el aspecto civil a la situación de recuperar sus bienes. Ya, eso lo conoce, entiendo, seguramente con interés. No, ahorita y posicionalmente, Yolanda, ¿qué hace con relación a la denuncia? ¿Qué datos nos da el caso?
tiene ninguna posición, me interesa lo que anotaron. O solo lo vieron desde el punto de vista de la creencia. Pero podría ser que no prosiga la denuncia, ¿no? Me parece muy bien. Me parece muy bien. Ahora, muy posicional. El interés, ¿cuál puede ser? No quiero ir a la cárcel, no quiero estar a mi chihuahua. ¿No ven? O sea, no quiero evitar un problema, ¿no? No quiero ser prontuariada. Exacto, no tener antecedentes penales, ¿no? O sea, la posición me parece bien que no prosiga en su contra, pero el interés va más allá, ¿no? O sea, el interés es lo que hay detrás de esto, como lo que acabamos de decir, ¿no? No tener antecedentes, no dejar a sus guaguas, el miedo que puede producir, ¿no? El incluso estar en la cárcel, no sabemos cómo es en Colombia, ¿no? Por ahí tiene una sanción penal drástica, ¿no? No sabemos, ¿no? O también una onerosidad en cuanto a lo que pueda significar esta denuncia, ¿no? Y los gastos que le pueden ocurrir. Ahora, ¿qué intereses tendrá? Por ejemplo, Yolanda, ¿qué intereses están anotados desde el punto de vista de la creencia? Continuar con su negocio, ¿ya? Recibir ganancias por los intereses. ¿Ya? Recibir ganancias de intereses. ¿Qué más? Es su medio de vida, dice, ¿no? El caso. O sea, no es simplemente, eso también hablaba con otro grupo, no es simplemente que quieres recuperar el dinero porque, claro, en dos relaciones jurídicas de deuda, ¿no? Y acreencia, ¿sí? Claro está que el acreedor tiene todo el derecho de tener el dinero de vuelta, está bien, pero ¿para qué lo vas a usar? Entonces, no es lo mismo que el interés de usar ese dinero sea para comprarte un auto, para meterlo en el banco, por ejemplo, que para tu forma de vida. Que entre dos acreedores, uno que le está sobrando el dinero, pero que claro está, sabe que tiene que recuperarlo, y el otro que necesita recuperarlo como medio de vida, el interés es drásticamente distinto, ¿no? Porque una cosa es el medio de vida y otra cosa es tener una comodidad o un ahorro a partir de ese dinero. Entonces, su interés será, ¿no? Proseguir con o tener a su alcance su medio de vida, ¿no? Para lo cual quiere recuperar el dinero, ¿no? Y desde el punto de vista de Gina, ¿qué será? ¿Qué han puesto en sus trabajos? Sería dilatar la situación, conseguir un mayor plazo para poder pagar la deuda. Podría ser ganar tiempo, ¿ya? Ganar tiempo. A ver, vamos a ver. Cuando me dicen ganar tiempo, ¿a qué se refiere? Ampliar su plazo. ¿Ya? Pregunta, y esto lo hablábamos con un grupo, con otro grupo, lo acabas de mencionar, ¿la denuncia puede ser una tapadera de la creencia principal? En el fondo. Está buscando y aprovechando esta Gana tiempo oportunidad para... para O sea, es decir, lograr esos objetivos. claro, es decir, ella no se ha puesto debajo del puño de Yolanda, ¿no ves? No se ha puesto, pero ya que sucedió, claro, ya que sucedió la situación, se está... Pero para mí son dos cosas muy distintas. El hecho de que está un monto X a China es una figura civil. El acto que ha cometido es una figura penal, se busca una sanción penal. Por tanto, si uno quiere resarcirse, por ejemplo, el
monto del ahorro tiene que ser la 10.000 bueno, en todo caso una consideración, ¿verdad? Y la otra figura penal tendrá que pues, te cuento que el caso que se nota que le has dado una mirada, el caso conllevaba la conciliación en el ámbito penal. Dijimos, no nos vamos a entrar en detalles sobre si se puede o no se puede, cómo vamos a hacer con el ámbito civil y penal, es decir, no nos íbamos a entrar en detalles propiamente jurídicos, entiendo lo que dices, ¿no? Sino que aquí era la conciliación en el ámbito penal y había que ver, un poco descubrir las posiciones y los intereses de las partes, ¿no? Digamos, solo a esta altura. Además que es una denuncia. Es una denuncia, no es un proceso, es una denuncia y se ha llamado a una audiencia de conciliación dentro de esta denuncia. Exactamente, que esa era la parte final del caso, ¿no? Entonces, para saber qué interés tenía. Ahora, puede ser ganar el tiempo, tú me decías algo más, Mónica. Reducir la creencia principal. Reducir la creencia principal O la condonación de intereses. Sí, ¿por qué no? En esto de reducir, ahorita lo pongo los tuyos, Roxana, en esto de reducir la creencia principal, ¿por qué sería? ¿Cómo lo lograría? Solicitando la reparación de daños. Exacto. Tú me has reaccionado por este ojo morado, y alguien en el grupo de atrás, no me acuerdo si era de ustedes, por este ojo morado, ¿sí? He tenido que ir al médico, me he tenido que comprar remedios, he tenido una baja de 15 días en, no sé, en mi trabajo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, eso quiero que vaya con relación a la creencia. Adelante, Álvaro, ¿no? Sí, el interés indicaba que demostrando la agresión pretende Gina disminuir la obligación, ya sea en capital o en el interés, prolongando el plazo. ¿Ya? Disminución de interés. Pregunta, en algún punto, ¿para qué nos sirven los elementos o los factores internos de conocer la personalidad de Gina? Para saber de alguna manera cómo puede solucionar Gina su creencia. Y nosotros lo hemos visto como, por ejemplo, una solución colaborar, una colaboración, como es una mujer trabajadora y del campo, colaborar de alguna manera a la acreedora, buscando algunos clientes, por ejemplo, para su negocio de la acreedora, como una salida, como que no tiene el efectivo para poder cancelar. Ya. Voy a tomar eso ahorita. Pregunta. Eso para negociar. Para negociar, exacto. ¿Cómo utilizamos, a ver, cómo utilizamos muy bien, Teresa, el hecho de que Gina tiene 21 años, joven, 21 años, es estudiante, tiene un trabajo de medio tiempo, ¿no? Un trabajo que no es, digamos, ¿no? Las 8 horas del día, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo utilizamos en base a intereses? ¿Le vamos a poder exigir que nos pague todo? Pueden ser cuotas, exactamente es eso. Exactamente. Un pago escalonado, por ejemplo, en la medida, ¿no ves?, de su oportunidad y en la medida de lo que va a poder tener. Claro, si no supiéramos estos elementos, ¿de qué te sirve ir y exigirle a una persona el pago, por más justo que sea, por más, ¿no?, que en derecho esté, si al momento de negociar esta negociación asistida, pues la realidad es una: esta persona trabaja este tiempo, tiene 21 años, está en la universidad, es de provincia, con lo cual es poco probable que su familia esté aquí para respaldarla, o que su familia, ¿no?, en nivel socio, ¿no?, económico, que desde ese momento Ramiro, le pueda ayudar a pagar esta deuda. Y ahí está lo que decía César, ¿no? Por ejemplo, un pago escalonado, ¿no? Lo que le interesa de todas formas a Yolanda, ¿sí?, es poder conseguir o poder tener su medio de vida que estaba haciendo acá. Y tomo ahorita la perspectiva de este grupo. Este grupo dice que como base de interés han propuesto que, por ejemplo, y había uno más, ¿no? El tercero que podría proponer soluciones. Es decir, poder
podría ser, por ejemplo, podría proponer consecución de un cliente para seguir prestando. ¿No ve que hacía esto como medio de vida a los motivos, Roxana? Yo creo que toda la información que recibimos Sí, le sirve al consumidor sí. para poder buscar alguna forma de establecer entre las partes, reestablecer primero entre las partes la relación de la cultura de paz. Y esta información para poder tener más claro cada uno de los aspectos de ellos para poder llegar a poder restablecer esta relación, sea interna o externa, toda esa información ayuda. Pues en este caso es interesante también lo que proponen porque dicen, si conocemos que Yolanda utiliza este dinero y le hace falta este dinero para proseguir con su medio de vida, que es, se ha dedicado a ser prestamista, ¿no ve? Al final de cuentas ha trabajado mucho tiempo, está cansada, se ha dedicado a ser prestamista, le está faltando ese dinero justamente para poder seguir haciendo circular el dinero. Ellos dicen, una solución que podría proponer es, oye, yo te voy pagando, pero te consigo un cliente, ¿sí? Con una garantía, qué sé yo, me estoy imaginando yo ya, con una garantía suficiente para que tu dinero pueda seguir trabajando. ¿No? Por ejemplo. El detalle acá indica que solamente presta a personas conocidas. Exacto. O sea, no se arriesga a entregar a cualquier persona. Y está bien lo que dice la Rosana, pero si ofrecemos una garantía, Claro, pero viendo los datos de la información que hemos recibido. Nosotros, por ejemplo, hemos tomado eso desde el primero, que va a ser el proponente, el primero de establecer esta cultura de paz con la relación de ellos. Y nosotros hemos visto entre los daños, entre las dos partes, que una vez se establezca la comunicación, que tal vez, como ella gana intereses, eso es interés, recuperar esos montos, y aparte del capital, pero del interés, porque de eso vive, ella va generando eso. Y la otra ha sufrido daños penales, porque también hay que tomarlos en cuenta, no nos podemos dejar, porque ahorita, digamos, buscarle soluciones para pagar, pero ¿qué pasa con el daño ocasionado a Gina? Entonces hemos buscado tal vez una solución en que ambas partes pierdan, para que en el futuro ganen. La parte que ganarían fue que una deja la denuncia. ya, muy bien, está bien. Deja la denuncia por un lado, pero eso, hacer esa denuncia y todos los daños de restablecerse físicamente va a ser económico. Ya. Y por el otro lado tenemos a Yolanda, que ella gana los intereses que los necesita, porque con eso va a generar los intereses para un concepto de vida. Entonces, de hecho, la información que tenemos solamente le ha pagado 2 meses, no habla que le ha seguido pagando los intereses, por eso se ha endurecido más la relación. Porque al final, si ella vive de intereses, mientras vaya recibiendo su interés, vive un poco calmada la situación, pero ya no le está pagando, por eso se ha empezado el problema. Entonces, una solución que hemos visto que sea para amigable para ambas sería, primero, el capital se devuelve, y establecemos un plazo por la circunstancia que se da entre que Gina es joven, tal vez de alguna forma está empezando, es irresponsable, no trabaja mucho tiempo, necesita más plazo para pagar los dineros, tal vez un plazo más prudencial para darle. Y por el problema penal que ha sucedido de que ella necesita restablecerse, va a necesitar obviamente la reparación civil, si quieren podemos utilizar esa palabra, en la cuestión de gastos. Entonces, Yolanda pierde los intereses y Gina no paga, o sea, Gina retira la denuncia. Entonces, Yolanda pierde los intereses, la compensación, y lo único que se hace es la devolución del capital y se le da un plazo, y ese plazo son por los daños ocasionados. Entonces le da un plazo, hemos puesto de 3 meses y con una garantía, porque ya hay desconfianza, ¿no? Pero ya ambas cartas se reciben. Entonces evita el problema, la cuestión de que uno esté en cuestiones penales y siempre se necesita abogado y eso entre todas las pidiendo esa compensación. Y al final se recupera el capital. Pierden Han algo. hecho una solución para todo el caso, ¿no es cierto? Ya. Digamos que podría ser una solución, muchas pueden haber como
Pregunta, una persona, por ejemplo en el caso de Gina, ¿conocerá de qué atención médica necesita? ¿Conocerá o tendrá atención médica, por ejemplo, ahora en el lugar donde vive? Una persona como Yolanda, más vivida, citadina, decía Marcial, y que posiblemente tiene otro tipo de conexiones más que Gina, que también es muy joven, ¿no? La gente joven usualmente no tiene tanto relacionamiento con profesionales, por ejemplo, de la salud, etcétera. ¿Podrá proponerle algo así? Es decir, a ver, estoy pensando más allá, ¿no? Nosotros hemos visto que son 5 meses de interés que no le va a pagar. 3 que le va a de 3 para el pago, 2 que ya no le han pagado. De todas formas, Estamos tratando de compensar económicamente los dos lados. ya. Obviamente se hace pues una transacción de cuánto va a gastar, yo voy a gastar tanto y recuperar. Y en ese punto Porque de vista, se supone que hay una vez al mes y todo eso. y en ese punto de vista, por ejemplo, me estoy acordando de esta negociación distributiva que tú dices, ¿no? O sea, yo te reparto esto, 2 para ti, 2 para mí, nadie sale perdiendo, pero, a ver, solamente por ver la solución que ustedes han dado. ¿Cuánto perdería Yolanda? En la solución que dice Roxana, Yolanda perdería los intereses, por un lado, perdería haber podido ganar, ¿no?, estos intereses en contra de una denuncia que se le ha instaurado. ¿Qué perdería Gina? Gina perdería, ¿qué perdería Gina en esta solución? De los daños que había ocasionado. El resarcimiento de los daños. A ver, Marciales, que quiero pensar en... Efectivamente, Gina no, con que es jovencita, todo eso, no captaría la cuestión de que estaría ganando algo, porque el solo hecho de que pierda solo los intereses, ¿no? Pero más bien, por ahí, en una solución más equilibrada, si va al término, hacer de que se le otorgue más largo plazo, Está ganando 22.000. no sé si por la situación de la transacción penal no se enfoquen en la cuestión de cuánto gastó en un médico, en una consulta o en una pomada, sino como una transacción afectar parte de los intereses, si se puede afectar parte del capital más bien. ¿Para qué? Para que se minimice el monto y que esto pueda ser realmente cancelado por China. Yo creo que por ahí iría una solución más ecuánime, si va al término, para que la China realmente diga, si debía 300.000, a 250.000 ha llegado ahora, si estoy ganando 50 por la golpeadura que he recibido, ¿no? Porque si es solamente de interés, no debiera tanto, desde su posición no debiera tanto lo que... Yo tengo la percepción, exacto, yo tengo la percepción que Yolanda sale perdiendo más. En el sentido de que deja de percibir los intereses, claro, por una acción suya, gana el que no esté violenta, gana el que no esté, ¿no? Que no siga un proceso, y Gina, por el contrario, o sea, se basa en la denuncia y gana, no ganar intereses por un lado, y por el otro lado, ya el desistimiento de la denuncia no es algo que pierde en realidad, ¿no? Sí, pero hay una cosa que si lo ponemos ya al final, que después que hemos dicho que ya han recuperado la cultura de paz, ya no es una cosa, ya se han disculpado, ambas, se han recuperado, ¿qué queda después? La recuperación de dinero. Y en ambos lados hay costos. Ella su capital que está ahí, que lo necesita porque es su medio de vida. Y la otra sí, lamentablemente por esa situación ha tenido daños físicos que necesita recuperar y eso genera dinero. Ya no es solamente el hecho de apoyarse, que es una acción penal. Obviamente, quitando la primera parte, ha habido un problema y ha generado una acción penal. Pero va a generarle dinero y que ella, al perder una cosa y otra, va a ganar ese dinero para recuperarse. La otra no le va a pagar para recuperarse. Si digamos prosperada la cuestión penal, al final va a terminar en un resarcimiento de daños, dinero. ¿Para qué? Para la recuperación justamente de este mal que ha tenido. ¿Qué pierden? Pierden las dos, porque ella va a gastar de su plata para recuperar y la otra que va a perder sus intereses de su plata. Entonces en ambos hay pérdidas. Y no va a tener su capital. Así es, porque no nos olvidemos que son 100, si digamos que fueran 100.000 bolivianos, sí.
en montos bolivianos, ella estaría ganando por los intereses por los 5 meses 22.500. Sacar un monto de los 100.000 a los 22.000 es alto. Gracias, Roxana. Franco. Doctora, una pregunta. ¿Gina sabía del carácter de Yolanda, ese carácter explosivo que tiene? ¿Conocía? No, conocía? en teoría no. Bueno, quizás un poco siendo más A ver, imaginativos, ampliándonos sí. más. Me parece bien. ¿Qué sucede en esta hipótesis que Gina, al verse, digamos, con la preocupación de que no puede pagar dinero, buscó un plan, una estrategia, por así decirlo? Ya. De acuerdo a lo que leímos, Gina fue la primera persona en insultarle. En agredirle, y quizás al conocer cómo era la actitud explosiva de la señora, tal vez buscó ser agredida, para así tener una forma de poder ampliar su plazo o jugar una suerte de chantaje. Decirle, yo te voy a denunciar si tú me condonas la deuda. Porque a otra persona que le interesaría más recibir el dinero o evitarse un proceso penal, porque le dieron 15 días de impedimento y eso es una de lesiones graves. Tal vez un poco podemos platicar. No me parece mal, ¿no? Esto de ser imaginativa. Yo estaba pensando incluso otra cosa, ¿no? Estaba pensando, ¿qué pasaría si en el medio tiempo que Gina tiene, por ejemplo, de que le sobra su trabajo, podría conseguir otro trabajo, podría ser empleada por Yolanda, por algún conocido, para que pueda redituarle más dinero, ¿no? Para poder entregarle y no perder todo lo que implica el interés, ¿no? O sea, es decir, de algo tiene que servir ese conocimiento, ¿no? De elementos de la personalidad. Sí, me parece bien. Ahora, de nuevo, no siempre los intereses van con esta posición inicial, ¿no? Es decir, el interés detrás de ello puede ser, por ejemplo, lo que decía Franco, ¿no? Hacer que la parte de la creencia se olvide frente a un instrumento mayor que yo tengo, que es el de decirle, oye, si no me respondes puedes ir a la cárcel, ¿no? O te puedo hacer una denuncia de tal forma que puedes, ¿no? Tener un problema mayor, ¿no? Yo siempre digo que además muchas veces las reacciones violentas siempre terminan disipando el problema principal. Pasa mucho, por ejemplo, en las relaciones de pareja, ¿no? O sea, uno puede tener la razón, y por más de que tengas la razón, si luego tu reacción es violenta, por ejemplo, ya eso de tener la razón pasa a un segundo plano frente a esa agresión que puedes tener con tu pareja para hacerle entender algo que en principio quieres que entienda, ¿no? Eso es, por ejemplo, en la vida familiar es bien complicado. ¿Cómo le dices a los hijos, por ejemplo, no? Puedes tener toda la razón y prohibirle a un hijo, por ejemplo, un hijo, una hija, que haga determinada cosa, que tenga determinada conducta, pero si luego la reacción es muy violenta y muy fuerte por parte de los padres, los hijos solamente se van a acordar de eso, ¿no? De la reacción violenta y de la falta de razón que posiblemente tenía papá o mamá, porque lo ha tenido que utilizar a través de una reacción violenta, ¿no? O sea, ha tenido que decirle al hijo sin argumentos o sin fundamentos. Ojo, y no estoy hablando hasta los 14 años, porque hay una edad en la que hay que decirle a los hijos las cosas sin chistar, ¿no? Y la tienen que hacer porque hay menos posibilidades de racionalizar. Pero a partir de los 14 años, por ejemplo, ya no, ¿no? Estás hablando con una persona que realmente va adquiriendo una madurez y sí tienes esta parte, ¿no? Solamente de ser violento para que haga algo es más complicado, ¿no? Hoy día quiero que, me parece bien el trabajo que han hecho, gracias. Hoy día quiero que, además, bueno, la clase nos tiene que dar para 3 cosas, ¿ya? Primero, les dije el primer día que vamos a ver entre hoy y mañana, pero va a ser solamente mañana, el caso de Watt que está allí, ¿no es cierto? Tienen ustedes entre sus fotocopias, las que les han entregado el primer día, ¿sí? Una fotocopia que se llama resumen del proceso. Y lo que vamos a hacer hoy día al finalizar de la clase es que nos vamos a repartir los roles entre Watt, Nestlé y los conciliadores, por un lado, para poder hacer mañana esta dinámica, y por otro lado tienen una instrucción en otro documento que habla sobre las actividades para realizar. Esta instrucción. Ahora, cuando hagamos los grupos, esta instrucción. Cuando hagamos los grupos, lo que yo voy a hacer es darle una información confidencial a cada grupo.
que la tengo aquí preparada, ¿no? Para poder otorgárselas y poder hacer esto mañana. Pero necesito realmente, ojo, que lean tanto el resumen del proceso como la información o la instrucción que se les da para la idea de lo que vamos a hacer mañana. Mañana nos vamos a dividir en grupos, por un lado va a estar Nestlé, por otro lado va a estar WAC, los conciliadores, de una forma en que no sea, ¿no?, frente a frente, para poder hacer esta dinámica en cuanto a ciertas destrezas, ¿sí?, que deberían hacer los conciliadores y cómo se comportan también las partes, ¿sí?, dentro de un proceso de conciliación y de arte. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer al final. Otra cosa que quiero hacer hoy día es, bueno, abarcar un poco esta última parte de la presentación y hacer una dinámica que se las voy a poner en un momento más para la utilización. Les decía, hoy día nos vamos a jugar para la utilización de esto, de los 6 sombreros pensantes, ¿sí?, de Eduard Bono, que ya ayer quise que hagamos esto, pero no nos iba a dar el tiempo, pero me gustaría que ahora sí lo hagamos, ¿ya? A ver, continuando un poco con la presentación, hay algunos aspectos importantes sobre la labor de los conciliadores. No me voy a detener acá, esos son aspectos que hacen, digamos, idóneamente al conciliador o a la conciliadora desde el punto de vista de los requisitos que necesitan para un determinado cargo. Aquí están mezclados los requisitos, ¿ya? Están mezclados, lo pongo arriba, entre la ley 1770, el decreto 28471 y la ley 025. No siempre son los mismos requisitos para, ¿no?, el conciliador, sobre todo si el conciliador es privado o desde el punto de vista judicial, pero lo que sí les puedo decir es que desde el punto de vista judicial estos dos requisitos son importantísimos, ¿no? Tener residencia en el municipio o región donde se ejercerá el cargo. Uno de los aspectos no conciliables que se dice el nuevo Código Procesal Civil es si la parte demandada tiene un domicilio diferente al del municipio donde se está queriendo llevar a cabo la conciliación. Y tiene lógica, porque en la conciliación lo que quieres es que las partes se sienten un poco para restablecer esa comunicación y para poder lidiar con estas partes para ese avenimiento. Si una de ellas no está acá, es difícil, ¿no?, que estando en un municipio distinto podamos conseguir eso, ¿no? Entonces, lo mismo va a ser para el conciliador. Y luego, hablar un segundo idioma del municipio o región. Yo me imagino que para esto también se dará un tiempo. No sé si será, ¿tú te enteraste de algo de esto? Porque yo sé que va a salir la convocatoria. Sí. No sé si va a ser un requisito que van a pedir de inicio, o se le puede dar un tiempo para no, que... va a ser un requisito de inicio. Bueno, ahora, tema de función pública, saben que Sí. el tema del idioma, ¿no?, que en quechua, aymara y guaraní, se prioriza ya, ¿no?, el tema de función pública, pero para la convocatoria se va a priorizar también esto del idioma. Entonces sí va a ser algo más. Yo pensé que, sí, es cierto lo que tú dices, pero pensé que al ser un cargo nuevo se podía dar un tiempo. No, ya está. Y esta parte la resalto, porque si bien aquí esto de la formación especializada en conciliación o negociación es un requisito del decreto de conciliación, me parece que igual es importante a cualquier nivel. O sea, es uno de los motivos por los cuales también ustedes están haciendo este curso, ¿no? Es decir, demostrar con un cartoncito también, y más allá de los intereses que puedan demostrar dentro de los módulos, que tienen una formación especializada justamente en estos tópicos, ¿no? Entonces, eso igual va a ser importante para hacerlo. Pero esos son requisitos, básicamente. Ahora, estas son otras cosas que de pronto no se ven, ¿no? ¿Qué funciones o qué obligaciones, si vale el término, creo que no está tan correcto, tiene el conciliador o la conciliadora? Facilitar la comunicación y el relacionamiento. ¿Cómo logro eso entre las partes? Primero, hablábamos un poco conociendo a las partes, ¿no?, sabiendo estos factores internos, por ejemplo, de cada una de las partes, y esto de ir reconociendo además el lenguaje corporal de cada una de ellas, ir internándose o ir analizando lo que es el conflicto que están presentando para facilitar. Y además, yo no sé si han visto ustedes, antes había un programa español, si no me equivoco, esos típicos programas donde hay varias personas que opinan sobre algo, ¿no?, y les dicen, tiene 2 minutos para, ¿no?, opinar sobre este tema, ¿no? Y este programa era interesante porque en realidad casi nadie respeta esos 2 minutos, la gente quiere seguir hablando.
pero aquí el micrófono se les iba bajando. Entonces era muy chistoso porque las personas seguían hablando mientras el micrófono bajaba, pero era la única forma que dejen de hablar y que respeten el tiempo. Con esto, ¿qué les quiero decir? No quiero decirles que hagan algo similar, ¿no? Bajarles el micrófono para que no hablen, pero parte de esta facilitación, relacionamiento, está también en ser ecuánime con las partes, dar un tiempo prudencial a cada uno de ellos, incluso en las clases es también una experiencia similar, ¿no? Entonces, si no se es ecuánime, se tiende el riesgo a pensar que una de las partes crea que estás parcializado con ellas, ¿no? Entonces eso también es parte de esta facilitación de comunicación, relacionamiento, y que además pueden hacer contacto visual entre ellos, ¿no? No es solamente con quien está haciendo de conciliador o conciliadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, doctora, quisiera, por ejemplo, que esta señora pueda hacer eso, pero dígaselo, ¿no? O sea, la señora está aquí presente. ¿Por qué no se lo dice? ¿Por qué no le facilita, ¿no? Eso que usted estaba queriendo que esta persona haga, ¿no? O sea, es decir, es cierto que tú eres el tercero imparcial, pero si se necesita restablecer esta comunicación, intentar que estas personas también se miren a los ojos, se puedan decir ciertas cosas, claro, no insultos, ¿no? Pero se pueden decir ciertas cosas, ya para eso el conciliador o conciliadora no tiene que estar, digamos, o decirle, dice el Señor, ¿no? Está ahí, está parado ahí, ¿no? Con lo cual, dice el Señor que si usted haría esto, ¿no? Se puede hacer, ¿qué opina al respecto?, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es obvio, desarrollar esfuerzos para el avenimiento, quizás va más bien también relacionado con esto. Cuando yo pongo esto, por favor, tómenlo con beneficio inventario. Cuando digo pronunciarse sobre el fondo de la controversia, obviamente no estoy diciendo sacar un dictamen, una sentencia, ¿no? Sacar un veredicto, por utilizar algunos sinónimos que usamos en el derecho, pero pronunciarse sobre el fondo en el sentido de proponer soluciones. Realmente cuando el conciliador o la conciliadora propone soluciones, de alguna forma, está viendo que el asunto podría solucionarse de esta manera, ¿no? Y de alguna forma está cayendo también en el fondo de ese conflicto, ¿no? De hecho, también va relacionado, me paso de mantener la confidencialidad, también va relacionada con extremar recursos técnicos para lograr un acuerdo justo. De eso hemos venido hablando desde la primera clase. Esto de los recursos técnicos es en qué parámetros nos podemos basar para ver que eso resulte mal. Por ejemplo, ahorita Roxana utilizaba un parámetro técnico en el sentido de si yo calculo los intereses, por ejemplo, devengados desde tal y tal fecha, solamente tengo que hacer una relación aritmética simple, pero totalmente comprensible para ambas partes, diciendo, oye, por intereses debías pagar 22.500, ¿no? Este es un parámetro técnico. Te estoy mostrando aritméticamente cuánto hubiese sido, ¿no?, lo que hubieses tenido que pagar, ¿no? O lo que decíamos el otro día, ¿no? Parámetro técnico. Las partes no saben si es en dólares o en bolivianos. Parámetro técnico, vamos a ver la cotización que tiene el Banco Central de Bolivia. Parámetro técnico, vamos a ver las estadísticas con relación a esto. Parámetro técnico, no sé, vamos a consultar los papeles, por ejemplo, de la casa, del bien inmueble, etcétera, que se podrían dar en garantía, ¿no? Es decir, que no sean solamente soluciones soft o débiles, en el sentido de que ambas partes sientan que un parámetro técnico en el que se basan ambas, ¿sí?, les ayuda para poder cumplir, ¿sí?, al final esta propuesta de solución que puede venir por parte del conciliador. Mantener la confidencialidad, este aspecto va a ser importante. A ver, el nuevo Código Procesal Civil lo mantiene, mantener la confidencialidad, y dice que excepcionalmente, ¿no?, si se está viendo la comisión de un delito, etcétera, se podrá suspender esta confidencialidad. En los centros administrados, esta confidencialidad llega hasta el punto de que se permite y se obliga de alguna forma a que el conciliador tenga que destruir sus apuntes. ¿No ve que cuando estás haciendo la conciliación, tienes que, como lo que hicieron ustedes ayer con el caso, ¿no? Yo veía que a medida que les leían el caso, iban tomando apuntes, ¿no ven? La computadora, a mano, lo que sea. Pues claro, esos apuntes te sirven para crear esta lógica del caso y para ir ordenándolo de acuerdo a tu propia organización o a tu propio criterio. Pues muchas veces es mejor no tener estas cosas, ¿no? Les digo lo que sucede en el ámbito privado, ¿no?
pero de pronto también les convendría poder tenerlo así, y al final, finalmente su trabajo va a estar reflejado en el acta de conciliación o no a la que hubiesen podido llegar, ¿no? Más allá, porque a veces estas notas van cargadas con nuestra propia subjetividad, ¿no ven? No sé, hasta el dibujo de caritas, etcétera, también podría ser, ¿no? Que se tenga algo distinto. Nosotros tenemos algunas experiencias de algunos A ver, conciliadores ¿ya? que han dejado sus apuntes en los expedientes ¿Ya? y que en vez de ayudarnos han generado una serie de conflictos. Es porque, primero que la ley dice que deben ser desechados, entonces nosotros los desechamos. Ahora, a mí lo que me llama la atención con el nuevo código es que dice que toda la documentación debe ser remitida, digamos. Pero también tenemos esta parte de la confidencialidad y ya lo que debería ser remitido simplemente serían los actuados, si fue conciliado, si no fue conciliado. O sea, por un sentido común, porque a veces nuestros apuntes son algo subjetivo nuestro, que no deberían ser enviados. O sea, yo me voy y apoyo eso de la Totalmente, yo pienso lo mismo. Cuando yo entiendo que cuando dicen actuados es que además se le ven todos los documentos que se hayan podido presentar, el expediente, etc. No los apuntes, porque los apuntes a veces, como dices, a veces uno está distraído y tenemos ejemplos donde han puesto un acuerdo previo, digamos, y donde hay unas caritas o hay algunas rayas, sumas o signos de interrogación, o sea, ¿qué interpretación puede tener para eso, digamos, en un proceso para el Estado? Nada. O sea, no debería tener. No debería. Sí. Por sentido común primero. Sí, de acuerdo. Y claro, y también de alguna forma está relacionado a esto de excusarse también, ¿no? Claro, en el reglamento, por ejemplo, del Centro de Conciliación y Arbitraje, hay la posibilidad, lo mismo, del excuso de la recusación, ¿no? Si una de las partes considera que la orden está manifiestamente relacionada a la parte que la designó, pues tiene la posibilidad también de recusarlo. En el ámbito judicial va a ser importante por las responsabilidades que eso también podría ocasionar. Es decir, no, es lo mismo que para los jueces, ¿no? La misma función, o más bien la misma obligación que tienen los jueces, ¿no? Es obligación de excusarse cuando hay manifiesta cercanía con una de las partes, y para los conciliadores esto va a ser también una obligación, ¿no? Por las responsabilidades que ello podría traer. Ahora, ojo, esto no es una receta. Yo les voy a dar como 4 pautas o 4 momentos, si se quiere, en los que sería importante, ¿sí? En los que sería importante que el conciliador vaya haciendo su trabajo. Hay una primera parte que los gringos le llaman el speech del conciliador, speech como discurso. El speech del conciliador es la parte inicial o la parte de apertura, donde le explican a cada una de las partes quién es, por qué están ahí, qué es la conciliación. O sea, y no tiene que ver con el fondo de la controversia, tiene que ver con hacer sentir, por un lado, más a gusto a las partes y también tenerlas informadas. ¿Qué se espera? ¿Qué va a suceder? ¿No es cierto? Es un poco como establecer las reglas del juego, ¿no? Las reglas del juego en el sentido, pero no solamente en el sentido de yo soy Sara, usted es Pedro, Juan, María, qué sé yo, sino la conciliación es esto, un breve resumen de lo que es la conciliación, de lo que se esperaría, de por qué están reunidos allí, de pronto, ¿no? Cómo quisieran que sea más práctico el asunto desde el punto de vista del tiempo, desde el punto de vista de lo que va a ir sucediendo a medida que pase esto, ¿no? Se supone que en este caso las habilidades deberían ser de comunicación, porque todo este speech o discurso parte casi como un monólogo, ¿no? O sea, eso es lo que va a pasar, para eso están ustedes sentados aquí. También tiene que ver un poco con la empatía y el lenguaje corporal en el sentido de dirigirse a cada una de las partes explicándoles lo mismo, ¿no? Esto, la empatía es igual con pinzas, ¿no? Hay una segunda fase o segunda parte, de nuevo, no es una receta, pero es algo que se ha ido viendo, que es ya propiamente la identificación del conflicto. Y en la identificación del conflicto, una vez hecha la introducción, se va dejando que ambas partes hablen para ir identificando realmente qué es lo que se tiene, ¿no? Se supone que en esta parte nos vendría muy bien esto, ¿no? O
la identificación del conflicto, ya, pero ir estableciendo en los propios apuntes cuáles son las posiciones y cuáles son los intereses que dejan entrever o las necesidades también que dejan entrever. Hay una parte importante a cargo del conciliador que es el análisis y de alguna forma la estrategia que va a utilizar o la estrategia que se puede ir ideando para poder hacer un acercamiento a los de las partes. Por ejemplo, estrategia. Si usted estuviera en el lugar de ella o de él, ¿qué haría? No sé, ¿no? A veces, ¿no? Hacer poner una parte en lugar de la otra, ¿no? También es estratégicamente recomendable, ¿no? Para saber, puede que no te responda, pero les estás dando, ¿no? Ya un encuentro, ¿no? Y estás viendo de alguna forma su reacción para saber si, ¿no? Es realmente justo o no lo que querían pedir con relación a lo que se está abordando en el conflicto, ¿no? No sé, a ver, pensaremos sobre estrategia. A ver, ahorita que veamos lo de los 6 sombreros, claro, no les, a ver, como estrategia, claro, imagínense si ustedes, si viene, además yo sé a lo que me arriesgo, yo he estado en varios cursos así, donde les doy las cartulinas y dicen, señora, ¿qué está haciendo? Están jugando con nosotros, ¿no? No les digo que ustedes les den las cartulinas, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Sino, a ver, si usted tuviese que decir, ahí está, ¿no? La cartulinilla negra o el sombrero negro es de la crítica negativa, ¿sí? Entonces, para que ellos no crean que están jugando con ellos, ¿no? Y menos aún representándolo con cartulinas, es, si usted tuviese que decir un aspecto negativo, ¿no? De, por ejemplo, esto que está diciendo la otra parte en el sentido de proponerle, ¿qué diría que es el aspecto negativo? Por el otro lado, ponerlos en la confrontación de esta propuesta o de eso que está diciendo la parte, ¿cuál sería el aspecto positivo, que es el amarillo? ¿Cuál sería el aspecto positivo que le vea eso? Se ve este aspecto positivo. Es decir, como estrategia también, que vayan viendo pros, contras, ¿no? Creo que la parte de la emoción no sería tan importante, o el verde, que es el típico, ¿qué propondría usted? ¿Cómo se sentiría satisfecho de que se solucione eso? Trasladándolo además a la otra parte. Eso es típico, ¿no? Es decir, yo creo que de inicio deberían poder darte soluciones a partir de las partes. Los sombreros pensantes te ayudan a ponerte en una posición, ¿sí? O sea, y eso es lo que vamos a hacer de hecho en un momento más. Yo soy una persona usualmente crítica, mi personalidad lo es, yo soy una persona de sombrero negro usualmente, pero ¿qué pasa si me pasan un sombrero amarillo? ¿Qué pasa si me obligan a dar una crítica positiva, no negativa como la que estoy acostumbrado? Voy a tener que pensarlo, pero voy a tener que hacerlo, ¿no? Alguien me está obligando a que tenga eso. ¿Qué pasa si me pasan un sombrero rojo, que es el sombrero de las pasiones, ¿no? O sea, este sombrero te permite decir lo que quieras, es pasional, ¿no? O sea, ¿qué se te viene a la cabeza ahorita, no? Entonces, no sé, ir jugando un poco con eso, sin mencionar, le voy a aplicar la estrategia de los sombreros pensantes, bueno, no, es saber, claro, pues si no se nos reirían, exacto, es saber cómo se utilizan, para qué sirven y poder adecuarlo en el caso necesario, ¿no? O sea, ¿qué más? No sé, a ver, podemos ir pensando en más estrategias. Habilidades, ¿qué habilidades debería tener el conciliador en esta parte? La escucha atenta, las preguntas, porque luego la parte va diciendo, ¿no? Porque resulta que mi tía me dijo que, un ratito, ¿cómo entra su tía aquí? ¿Cuál es la relación con ella? ¿En qué tiene que ver con el conflicto? Y esto ya se los venía diciendo hace tiempo, y por eso lo pongo en mayúscula, la paráfrasis, ¿no? De la que habíamos hablado. O sea, por un lado, si escucho atentamente todo lo que va sucediendo, ¿no? Por un lado, ¿no? Si se dan cuenta, la comunicación y la escucha es diferente tanto en la primera como en la segunda etapa. En la primera etapa me interesa comunicarme y expresarme de manera que me entiendan. En la segunda etapa yo soy callado,
en el sentido de que voy escuchando lo que me van contando y para ir mejorando ¿no? la reflexión sobre el conflicto, puedo hacer preguntas, ¿no? De lo que no he entendido, por un lado, si meten a terceros personajes, cómo tienen que ver o qué tienen que ver con el asunto, y parafraseando, ¿no? Dijimos, corríjame si estoy equivocado, acaba de decir esto, perdone, ¿cuál es el sentido, ¿no? de tener esto? O lo que me acaba de decir es esencial o vital, ¿no? Ir parafraseando esa información que nos están dando y que estamos teniendo con esta atenta escucha, ¿no? Ya la tercera fase viene a ser ya una fase de negociación. En la primera me he comunicado con las partes, en la segunda los he escuchado y voy dilucidando realmente de qué se trata el conflicto. Claro, porque a veces el conflicto no es realmente lo que va apareciendo, ¿no? Sino que hay un trasfondo. Y ya en la tercera parte trato de ir ejecutando la estrategia, trato de ir haciendo esta facilitación de comunicación entre las partes, lo que les decía hace un momento, diríjase a la otra parte, está aquí presente, ¿no? Le puede ir proponiendo lo que está diciendo. Formulación de opciones, yo recomendaría primero opciones que traten de venirse de las partes y luego la propia. Y en este caso las habilidades son de manejo de tensión, manejo, estímulo a las partes para que puedan ir proponiéndose soluciones. Se puede usar la técnica o método de los 6 sombreros pensantes en el sentido de si hiciéramos esto, cuál es lo positivo, cuál es lo negativo, cuál es la crítica, ¿no? O la visión que se tiene. Finalmente el cierre es importante. Yo no sé si, Roxana, cuando hacen el cierre alguna vez tienen dificultad en que a veces, y eso sí nos ha pasado en el centro, y digo nos ha pasado en el centro porque a mí me ha tocado estar de abogada, no de conciliadora, pero de abogada en una conciliación, y es que hemos llegado a un punto en el que parecía que nos entendiésemos, pero cuando él o la conciliadora lo terminan reflejando en el acta, que primero nos pasa un borrador, de pronto no es lo que yo había dicho, ¿no? O de pronto no es lo que habíamos hablado con el cliente. Esta parte del cierre, que es muy propia del conciliador o conciliadora, para plasmar los acuerdos a los que habían llegado, es muy delicada en el sentido de introducir mayor o menor palabras, ¿no? No sé si les ha pasado. En mi experiencia no me ha pasado algo que no haya escrito o haya citado, porque normalmente cuando acabo una conciliación veo los puntos, hemos quedado en tal esto, entonces eso mismo te lo escribes y te los lees. ¿Ya? No he tenido eso, pero sí he tenido en esto de cierre que a veces he cerrado y la otra parte ha tenido dudas. ¿Ya? Y no ha querido firmar, entonces no le hemos obligado. Y se han ido y han vuelto a retornar, ya habiéndolo pensado tal vez o razonado, y a veces se vuelven a reunir y ya solicitan voluntariamente. Y en los puntos que hemos estado viendo, no sé si viste que te levanté la mano, quería decirte que si bien lo importante es que el conciliador tenga una información como lo que hemos tenido en este caso, ¿ya? Resulta que en la práctica no es lo que sucede. A nosotros nos llegan los expedientes diarios, no los podemos ni siquiera a veces ver y no sabemos qué es lo que está pasando, no tenemos la información. Entonces tenemos que poner, la escucha activa a ambas partes, porque cuando nos están explicando recién estamos conociendo. Pero te estás diciendo en esta parte de la identificación del conflicto, no, estoy en la presentación de actividades, justo donde en esa parte donde ellos ya hacemos nuestro monólogo, si quieres tú, sí. Y ya en ese momento nosotros ya deberíamos tener un conocimiento anticipado de cómo es una por lo menos de las partes para conocer, pero no la tenemos por la carga que hay y peor con la que va a venir. A veces nos están entregando el expediente a las 8 y a las 8 en punto ya tengo mi primera audiencia, y como eso va todos los días lo mismo, no llegas a conocer a las partes. Entonces tienes que aprender a tener una otra habilidad para poder escuchar a las dos partes y que cada parte en ese momento de la audiencia recién te diga lo que está pasando, y tienes que estar realmente despierto para poder ir captando y sacando la información. Y una pregunta. Lamentablemente es así en la cruda realidad. No, de acuerdo, yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo no, de todas formas creo que esta parte siempre tendría que estar. La apertura sí. La apertura siempre, sí. Porque eso va a hacerte ganar la confianza de las partes. Te entiendo lo que dices. Esta parte
no necesariamente es de inicio de identificación Claro, del conflicto. Y pregunta, ¿y les hacen preguntas como cuántos años tiene, usted en qué trabaja, ese tipo de cosas? No, ya no basta ahí. Pero sí hay, digamos que fuera por decir una asistencia familiar o una separación de las partes. Ahí entonces ese tipo de método experimental. Y tenemos, ¿cuántos años tiene? Dios, ¿no? ¿Y cuántos años tiene de casado? Dios, preguntas así. Pero ya interiorizándose, ¿no? Pero no les dices a ellos, no sé nada de tu vida. Pero sí tienes que estar atento, más despierto para ir captando la información rápidamente y saber qué es lo que está pasando y dónde llegan. Porque no tienes la información, lamentablemente no la puedes leer, te la dan y vos entiendes, la primera audiencia entra, la segunda y no tienes tiempo. Yo de todas formas estoy partiendo de eso, estoy partiendo del hecho y les decía el primer día de preocuparme porque va a haber un número de conciliadores que va a abarcar muchos juzgados, eso ya lo habíamos incluso hablado la anterior vez. Entonces estoy partiendo de que no se tiene ningún conocimiento, nada. Entonces, en esta parte de identificación del conflicto es donde te puedes munir de ese conocimiento, ¿no ves? En la audiencia. Exactamente, claro, ya en la reunión que tengas con Claro, las partes. Sí. Lo único que tienes es el expediente y lo que tienes que conocer cuando ingresan. Esta parte es al vivo, o sea, sí, no está planteada como que no, tiene que ser al vivo porque muchas veces además lo escrito es lo posicional. Además, no refleja exactamente lo que sienten las partes. Exacto. No, pero hay que saberlo manejar, porque lo ideal en el procedimiento de la conciliación es tener el conocimiento anticipado por lo menos de lo que está pasando, como en este caso. Tú agarras y dices, ya sabes que más o menos es, y ya tienes una idea. Ya sabes que la edad ya identificas, tienes una idea. Eso es lo ideal, pero no va a llegar a suceder. Aquí no va a suceder. Monique y luego Marcial. Bueno, yo creo que en realidad a mí me parece mucho mejor porque no me generas un preconcepto. Cuando lees, ya tienes una idea de eso y inconscientemente puedes parcializarte. En cambio, cuando vas neutral, estás receptivo a ver. Entonces, creo que a las partes no sabes quién tiene la razón, no estás viendo el nombre de la persona afectada o quién es el deudor o acreedor, entonces entras totalmente neutral. A mí me parece mucho mejor. Sí, pero hay un detalle, el conciliador no tiene conceptos ahí. Marcial. Marcelita, para contestar a nuestra pregunta, ayer he ido a la presentación de precios privados. Yo creo que esto se maneja en ese ámbito. En mi concepto, probablemente muy equivocado, probablemente. Las herramientas, o los términos de empatía especialmente de empatía en situaciones de arreglos económicos de dos empresas, realmente se llegará a ese aspecto de que un empresario en un conflicto económico de arbitraje o conciliación y el otro empresario propio hace una empatía y digan lo veremos de este otro lado, lo que pondré tus calzados. Habrá en una situación palpable esa situación, lo que en un caso de divorcio probablemente haya, ¿no? Probablemente la conciliadora le pregunte al hombre, ¿cómo tú puedes criar a 2 hijos con 300 bolivianos al mes? Puede hacer ese tipo de preguntas y ponerle al obligado en la condición de enmarcarlo en la situación de la peticionante de la asistencia familiar. Si se podrían aclarar. Una pregunta, y aquí tengo que cortar, solo un momento. La empatía. Y no lo voy a responder, a ver, te propongo una cosa, Marcial. Mira, mañana tenemos que hacer justamente un, digamos, intento de conciliación entre 2 empresas propiamente. ¿Ya? Mañana tenemos que hacer esto, ¿no? Entre UAT y Nestlé. ¿Sí? Y esto de ponerse en la situación del otro como estrategia, vamos a ver si puede funcionar allí. Porque seguramente Watt va a pedir algo de Nestlé o Nestlé algo de Watt. A ver, entonces vamos a ver en qué medida podemos utilizar esto. Me voy a acordar para mañana, te lo prometo. Perdón, en referencia a lo que decía la compañera, si bien es cierto lo que ella dice, porque yo también comparto que a veces es mejor que el conciliador no tenga conocimientos y que no porque él no quiera,
sino porque la parte se siente susceptible ya que ha habido una opinión anticipada y la otra parte se siente susceptible que el conciliador, por haberla presentado, tiene desventaja. Pero va a depender ahí en su monólogo lo que va a explicar. Pero en sí el conciliador no tiene que poner sus conceptos, sus sentimientos, ni apoyarse en un lado, tiene que ser neutral. Si un conciliador ya está apoyando una parte, tiene un criterio anticipado, ya está perdida su conciliación. Eso tiene que quitárselo, no puede tener ese sentimiento al entrar a una conciliación. Para él las dos partes tienen la razón, para él las dos partes tienen la verdad, para él tiene todo hasta en el momento de la audiencia. Y aún estando en la audiencia, son las partes las que van a decir, y su criterio de él sea el correcto y le perjudique a la otra parte, no tiene que poner sus sentimientos o lo que él cree que es correcto, pero son las partes las que van a decidir. Entonces, si empezamos con poner nuestro propio criterio, ya estamos mal. Es verdad. No, y nos sirve de hecho esta apreciación igual. Me quedo ahí porque si no nos va a alcanzar el tiempo, ¿ya? Ahora, necesito que formen los mismos grupos de ayer, de 5 personas, y el conflicto va a ser este. A pesar de que son 6 sombreros, ahorita les voy a decir por qué solamente de 5. Un momento. Vamos, vayan aprovechando de ponerse entre 5 los que estaban ayer y ahorita que me conecte a internet les digo cuál va a ser la situación. Que incluso podríamos terminar haciéndola también en la primera parte de mañana. ¿Ya? No quiere decir que vaya a suceder porque tiene que ver con ustedes para utilizar los sombreros, ¿ya? El conflicto es: los coordinadores del segundo curso de actualización en materia de conciliación judicial han decidido posponer los módulos faltantes debido a las fiestas de fin de año y a la falta de desembolso de la inscripción por parte de algunos estudiantes. Se les ha dicho a los asistentes que reanudarán al año siguiente, aunque no se tiene fecha determinada porque están a la espera de que los morosos se pongan al día para continuar con los módulos. En todo caso, no se iniciará nada hasta el 6 de enero de 2015. En caso de que los estudiantes que deben pagar la matrícula no lo hagan, los coordinadores también han señalado que las clases pueden ser interrumpidas de manera definitiva. Caso hipotético, no es real, ya no es real. Pero nos sucede en algunas universidades. Los que han estado en la San Simón, ¿no? Haciendo diplomados, por ejemplo, cada vez viene el coordinador, ¿no? Si no pagan los morosos no podemos seguir. Podría suceder. ¿Cuál es la actividad? En un grupo de 5 personas discutir, utilizando la técnica de los 6 sombreros pensantes, los pros, los contras, molestias, proposiciones críticas que se tengan sobre el comunicado que les acaban de dar a los organizadores del curso. Si se dan cuenta, de inicio ustedes en su calidad de estudiantes y yo, digamos, dirían, no, pues cómo no va a haber, ¿no? Todo sería negativo porque es un conflicto. O sea, desde todo punto de vista ustedes los dirían, ¿cómo me van a hacer esto a mí si yo, por ejemplo, he pagado y quiero continuar? ¿No? No es justo que no continúe. Desde todo punto de vista, de inicio es negativo, pero los quiero hacer o los quiero obligar a pensar como los sombreros pensamos. Y de hecho van a tener que sacar ventajas de esta situación, van a tener que sacar críticas, van a tener que sacar alternativas de la situación. Tienen que hacerlo, ¿ya? Para ello, tomen un tiempo de 2 a 3 minutos en la utilización de cada sombrero y roten el sombrero que tienen al compañero de la derecha hasta llegar a la conformación inicial. Yo me quedo 2 o 3 minutos con el rojo, digo lo que tengo que decir por el rojo y lo paso al otro compañero que a su vez va a asumir este rol y yo asumiré un nuevo rol, por ejemplo el amarillo, ¿no? Entonces me obliga a pensar de forma rápida durante 6 momentos. En el caso de los sombreros blanco y azul, esos deberán ir juntos. ¿Alguien leyó los 6 sombreros? ¿Por qué será que podrían ir juntos?
Uno es del control del proceso, un sombrero, y el otro es como de la visión holística o lógica de todo el proceso. Entonces, por eso estamos haciendo grupos de 5, porque uno, o sea, los dos sombreros van a rotar juntos al siguiente, pero azul y blanco, ¿no? La misión principal de estos sombreros será anotar lo que cada uno de los otros sombreros sostenga o aporte. Los azules o blancos te van pasando la hoja, ¿ya? Cuando estén con uno de los grupos voy a ir pasando a darles los bolillos de lo que les va a ir tocando, ¿sí? Y al final tengo que darle a los conciliadores, a los huascas, etcétera, una información confidencial que les va a servir para mañana, ¿ya? Aquí ya tenemos un grupo. María, ¿qué empieza? ¿Qué quiere suspender además porque algunos han pagado las cuotas que por así se va a suspender? Pienso que no es desde tu sentimiento, desde tus mensajes, desde tus... No lo una crítica, ¿no? Vamos a venir. Pero se supone que es muy líquida, ya, o sea que no paguen ahora y que paguen al final. O sea, ya, es más, no se les da su certificado, pero no pagan. Que pasen las clases, pero que no se les dé su certificado. Como el sombrero verde significa una actitud creativa y representativa de la propuesta para el conflicto que nos han entregado. Yo propondría de que a la administración los deudores del mundo de los prorroguen unos días más para el pago y pudieran mañana vamos a continuar con premios. No podemos continuar. Llévense las cartulinitas y continuamos mañana.